Daniel apareció como de la nada después de 8 años de ausencia, acompañado de una mujer embarazada. Me miró con expresión despreocupada, casi indiferente, y dijo: «Olivia, divorciémonos». Lo que no sabía era que hacía 3 años, un tribunal lo había declarado oficialmente muerto. Su padre había fallecido desde entonces, dejando todos sus bienes a mi hija Chloe. Como su tutora legal, yo ahora administraba la empresa familiar. Y ya me había vuelto a casar. Verlo de pie en mi puerta fue un shock. Creo que me quedé allí, atónita, durante 1 minuto entero. Daniel, desaparecido durante 8 años, me dio la espalda al principio, con aspecto de estar intentando descifrar la cerradura. La mujer a su lado, claramente embarazada, me vio primero y rápidamente le tiró de la manga para llamar su atención. Daniel giró la cabeza, le dijo algo con una sonrisa y escuchó mientras ella le susurraba un recordatorio. Luego se dio la vuelta por completo. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, la breve calidez que creí ver se desvaneció, reemplazada por una fría indiferencia. Ninguno de los dos habló por un momento. El silencio se sentía denso, cargado de tensión e historia no contada. Daniel rompió el silencio primero, y sorprendentemente, su tono era inquisitivo, casi acusador. «Olivia, ¿por qué cambiaste la contraseña?» La contraseña de la casa siempre había sido nuestro aniversario de bodas. Me tomé un momento para observarlo atentamente. Habían pasado 8 años. Parecía mayor, más maduro en algunos aspectos, pero aún había un familiar matiz de arrogante despreocupación en sus ojos. Seguía siendo guapo, pero su piel parecía más áspera, más curtida de lo que recordaba, y su ropa, que no parecía especialmente cara, no le sentaba del todo bien. Era evidente que no había llevado una vida de lujo. La mujer a su lado volvió a tirar tímidamente de la manga de Daniel. Él le tomó la mano para tranquilizarla, un gesto claramente destinado a consolarla. Él interpretaba el papel del hombre maduro y apuesto, mientras que ella parecía la mujer inocente y delicada que necesitaba protección. Parecían una pareja perfecta. Si yo hubiera sido de las mujeres que habían esperado fielmente 8 largos años el regreso de su esposo, verlos juntos así sin duda me habría roto el corazón. Por suerte, yo no era esa mujer. Esta casa originalmente había pertenecido a Daniel, eso era cierto. Fruncí el ceño ligeramente ante su tono posesivo, pero aún así di un paso adelante. Introduje la nueva contraseña y abrí la puerta. Daniel observó mis dedos moverse por el teclado, frunciendo aún más el ceño. 2099, murmuró. ¿Qué fecha es esa? Claro, él no lo sabría. Era la fecha de mi segunda boda con mi actual esposo, Michael. Daniel y yo habíamos entrado en lo que, en esencia, era un matrimonio de negocios. Nuestras familias eran muy unidas, nos conocíamos desde la infancia y él era solo unos meses mayor que yo. Cuando ambos teníamos 22 años, siguiendo los arreglos de nuestros padres, obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y celebramos una gran boda formal. 1 año después, quedé embarazada, pero antes de que naciera nuestro hijo, Daniel desapareció sin dejar rastro. Al regresar a la casa que una vez consideró su hogar conyugal tras 8 años de ausencia, Daniel pareció momentáneamente desorientado. Al recorrer el interior con la mirada, frunció el ceño de inmediato. «¿Por qué está tan desordenado aquí?», preguntó. «¿Ya ni siquiera tienes criada? Olivia, ¿qué hace? ¿Así es como te encargas de la casa cuando no estoy? ¿Y dónde está el niño? Ya debería haber vuelto del colegio. ¿Por qué no lo recoges?». Sus suposiciones completamente infundadas y su tono exigente me dieron ganas de reír. Mientras tanto, la mujer que lo acompañaba, Isabel, parecía encantada con la casa, entrando corriendo y mirando a su alrededor como si ya fuera la dueña. «Señor Davis», dije, apoyándome tranquilamente en el marco de la puerta, con voz deliberadamente tranquila. «¿Sabe siquiera si el hijo que engendró es niño o niña?». Miró a Isabel y su expresión se suavizó un poco. «Niño o niña, da igual. Me gustan los niños de todas formas». Casi me río a carcajadas de la frustración. Me refiero a nuestro hijo Daniel, el que di a luz después de que desaparecieras. Pareció confundido por un momento, pero luego recuperó la compostura, hablando con aire de superioridad moral.
Mira, sin duda puedes permitirte criar 2 hijos. ¿Por qué sigues guardándome rencor? Isabel, la señaló. Por naturaleza adora a los niños y lo cuidará de maravilla. A diferencia de ti, siempre tan centrada en los negocios, tan insensible. Esta vez sí que me reí a carcajadas. Daniel, ¿sabes que legalmente hablando ya te consideran fallecido? Su rostro cambió al instante. Olivia, entiendo que estés molesta porque tardé tanto en volver, pero no puedes decir esas cosas sin más. Isabel intervino de inmediato para defenderlo. Sé que debes estar resentida con él, Olivia, pero Daniel ha sufrido mucho estos últimos años. No puedes tratarlo así por muy enojada que estés. Sin decir nada más, abrí la galería de fotos de mi teléfono y le enseñé una foto que tenía guardada. Era una copia de su certificado de defunción oficial. Tienes que entender la situación con claridad, Daniel. Moriste legalmente hace 3 años. Las palabras negras sobre el fondo blanco del certificado hicieron que las pupilas de Daniel se contrajeran visiblemente. Pero se recuperó rápidamente, insistiendo con terquedad. Olivia, ¿qué clase de truco estás haciendo? Deja de hacer berrinches. Esta vez mi risa se volvió más sincera. Entonces dirigí mi atención a la mujer que se aferraba al brazo de Daniel, quien ahora me miraba desafiante. ¿Daniel? ¿Quién es? Pareció desconcertado por un segundo, luego se giró para mirar a Isabel. La gélida impaciencia que me había mostrado se desvaneció, reemplazada por una mirada de genuina calidez y afecto. La miró con cariño mientras me hablaba. Olivia, tú y yo, eso fue un error desde el principio. Conocer a Isabel me hizo darme cuenta de que nunca te amé de verdad. Isabel es a quien amo de verdad. Lo interrumpí, agotada mi paciencia. Solo preguntaba su nombre. La mujer habló suavemente, con voz dulce. Me llamo Isabel. Asentí lentamente. ¿Y estás embarazada? Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas al instante. Sé que esto debe ser muy difícil de aceptar para ti. Empezó con la voz ligeramente temblorosa. Daniel y yo vamos a tener un bebé juntos, pero estamos realmente enamorados. Olivia, me miró con seriedad. Quien no es amado es el forastero. Nuestro hijo nacerá en una familia llena de amor. Escuché sin expresión alguna y luego pregunté con insistencia. Entonces, ¿insinúas que el hijo que Daniel y yo concebimos fue de alguna manera forzado? Daniel, nunca pensé que tu corazón pudiera ser tan frío, sobre todo considerando que aparentemente estabas lo suficientemente involucrado conmigo como para concebir un hijo en aquel entonces. Es bastante inquietante, la verdad. El rostro de Daniel se sonrojó profundamente. Rápidamente se giró para consolar a Isabel. Isabel, no escuches sus tonterías. No entendía lo que era el verdadero amor hasta que te conocí. Isabel, solo te amo a ti. Todo lo que tengo te pertenece a ti y a nuestro hijo. Tienes que confiar en mí. Isabel se desplomó en sus brazos, sollozando dramáticamente. Se abrazaron con fuerza, perdidos en su propio mundo, como si nadie más existiera. Sintiéndome como la tercera persona indeseada en esta muestra de emociones, solté una risita inoportuna. Daniel me fulminó con la mirada y me exigió, «Olivia, Isabel está embarazada, está llorando a mares y tú de verdad puedes quedarte ahí parada y reírte». Fingí sorpresa. ¿Por qué no debería reírme? No es que yo haya dejado embarazada a Isabel. Hice una pausa y luego me volví hacia Isabel con una mirada de fingida sinceridad. Por cierto, señorita Isabel, le creo sinceramente que debería vigilar muy de cerca a Daniel. Verá, cuando estaba embarazada de 8 meses de su hijo, simplemente desapareció sin decir palabra. Todos lo creímos muerto, y ahora, 8 años después, aquí está. Me pregunto, reflexioné, ¿se ve a sí mismo como una especie de gallo, esparciendo su semilla y yendo al siguiente gallinero? Isabel miró instintivamente a Daniel, con un destello de duda en sus ojos llorosos. Él intentó tranquilizarla rápidamente. «No creas ni una palabra de lo que dice». Luego volvió su furia hacia mí gritando, «Olivia, malvada, no soportas vernos felices juntos, ¿verdad?» Me apoyé en el marco de la puerta con indiferencia. Pues claro que no. ¿A qué esposa le gusta ver a su marido exhibir a su amante embarazada delante de sus narices?
Amy, gritó Daniel, volviendo a mi antiguo nombre con rabia. Nunca pensé que pudiera ser tan venenosa. ¡Qué amante! Isabel es la mujer que debería haber sido mi esposa desde siempre. Que quede claro. He vuelto hoy para divorciarme de ti. Bueno, respondí con calma. Regresaste sin ningún propósito. Levanté la mano izquierda, mostrándole el gran anillo de diamantes que llevaba en el anular. Legalmente, Daniel, una vez que una persona es declarada muerta, su matrimonio se disuelve automáticamente. El cónyuge superviviente puede volver a casarse. Así que, como ves, no hay necesidad de divorcio. Daniel parecía genuinamente desconcertado, con la decepción reflejada en su rostro. Olivia, ¿cómo llegaste a esto? ¿Por qué me enseñas un anillo falso? No cambia nada. La única persona que amo es Isabel. Yo también sentí una punzada de decepción, aunque no por la razón que él creía. Después de todos estos años, Daniel, no has cambiado nada. Parece que sigues sin entender lo que la gente te dice. En ese momento, el chirrido de los frenos del coche rompió la tensión. Corriendo hacia la casa no solo venía el señor Harrison, el abogado al que había llamado y esperaba, sino también mi actual esposo, Michael. Michael corrió hacia mí, me abrazó y me revisó rápidamente. ¿Estás bien?, preguntó con urgencia. ¿Este imbécil intentó hacerte daño? Daniel parecía completamente impactado, su mirada oscilaba entre Michael y yo. Luego su expresión se tornó casi furiosa. «Ay, Olivia, ¿eres Michael? ¿Cuándo se conocieron?» ¿De verdad creía que lo había estado deseando, esperando fielmente todos estos años? Muestra algo de respeto, Daniel, dijo Michael con firmeza, abrazándome con más fuerza. Estamos legalmente casados. Levantó mi mano izquierda colocándola junto a la suya. Nuestros anillos de boda hacían un juego perfecto. Daniel parecía devastado, con los ojos enrojecidos. Ni hablar, murmuró, negando con la cabeza. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? De repente pareció recordar algo importante y preguntó con ansiedad. ¿Y mi hijo? Olivia, ¿no le pusiste el apellido a mi hijo? Dime que no. No pude evitar sonreír levemente. ¿De qué demonios estás hablando? Daniel respiró visiblemente aliviado, asumiendo que quería decir que no había cambiado el nombre. Por supuesto, continué suavemente, nuestro hijo lleva mi apellido. Daniel se quedó paralizado, atónito. Isabel intervino tímidamente. Olivia, ¿cómo pudiste ser tan desconsiderada? ¿Le pusiste tu apellido al niño? Eso le da mala imagen a Daniel, lo desprestigia. Me reí secamente. ¿Por qué el niño que di a luz, el niño que crié, debería llevar el apellido Daniel? Isabel replicó. Eso no está bien. Daniel es el hombre. Sin él no habrías podido tener un hijo. Me burlé. Hay muchos hombres en el mundo, Isabel. Desde luego no necesito a un solo hombre como Daniel para tener un hijo. Daniel parecía furioso. Mujer inútil. No puedo creer que nunca vi lo promiscua que eres. Con calma respondí. Y hace tiempo que descubrí que eres tan astuto como un saco de martillos, Daniel. Michael no pudo resistirse a intervenir. Chloe es una niña, dijo simplemente. Una niña muy dulce y educada. Al oír esto, Daniel pareció relajarse un poco. Con un aire de forzada magnanimidad, dijo, «Bueno, supongo que no es para tanto que una chica adopte el apellido de su madre. Pero Olivia», continuó, volviendo a lo que realmente le importaba, «el negocio familiar aún necesita un hijo que lo herede. Si de verdad estás tan disgustada por todo, quizá no tengamos que divorciarnos después de todo. Es probable que Isabel esté embarazada de un niño. Podemos registrar su nombre bajo el tuyo oficialmente y designarlo heredero de la empresa». Isabel palideció y soltó un pequeño grito. «Daniel, ¿qué dices?» Daniel la miró con severidad. «Isabel, escúchame». Michael y yo intercambiamos una mirada rápida, ambos luchando por mantener la compostura. ¿De verdad Daniel seguía pensando que algo de esto era negociable? Tras una pausa larga e incómoda, el señor Harrison, el abogado, se aclaró la garganta. «Olivia, ¿puedo continuar?» Daniel reconoció al señor Harrison, quien había sido el abogado de la empresa durante muchos años, y pareció relajarse un poco,
quizás suponiendo que el abogado estaba allí para apoyarlo. Se giró hacia mí. ¿Qué hace Harrison aquí? Olivia, ya lo dije, lleguemos a un acuerdo. No me divorciaré de ti, solo cambiaré el apellido de nuestra hija a Davis. Con la mayor cortesía profesional, el señor Harrison respondió. Señor Davis, creo que no comprende la situación. Olivia no me llamó para un divorcio. Mi propósito hoy es principalmente iniciar el proceso de revocación de su declaración legal de fallecimiento. Además, añadió con tono serio, hay asuntos relacionados con la devolución de sus bienes de sus herederos designados que deben abordarse. El silencio invadió la habitación. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, llenos de una creciente sensación de impotencia y confusión. Finalmente estalló, gritando, ¿de qué hablan? ¿Declarado muerto? Mis padres jamás lo aceptarían. ¿Dónde está mi papá? Deme un teléfono, necesito llamar a mi papá ahora mismo. El señor Harrison respondió, manteniendo aún su actitud educada. Señor Davis, su padre falleció hace 3 años. Tras la desaparición de Daniel hace 8 años, contacté de inmediato con la policía. Supuestamente se había ido a Tennessee a trabajar esa mañana, como siempre, pero cuando su asistente me llamó más tarde, preocupado porque no había llegado a siquiera a la oficina, supe que algo andaba mal. Su asistente y yo pasamos horas buscando frenéticamente todos los lugares donde podría haber ido, contactando a Josie y a todos los familiares y amigos que se nos ocurrieron, pero no había rastro de él por ninguna parte. Cuando Daniel desapareció por primera vez, mi miedo inicial fue que lo secuestraran. Sus padres y yo esperábamos con una angustia agonizante una llamada para pedir un rescate, pero nunca llegó. Al final no tuvimos más remedio que denunciar su desaparición ante la policía. Revisaron meticulosamente todas las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas a nuestra casa y a lo largo de su ruta habitual al trabajo. Una vez que el coche de Daniel salió de nuestra urbanización privada esa mañana, simplemente desapareció de todas las cámaras posteriores. Fue como si se hubiera esfumado. Un mes después de su desaparición, ofrecimos una recompensa sustancial por cualquier información que condujera a su paradero. La cuantiosa suma atrajo mucha atención pública, incluso apareciendo en los titulares de Internet varias veces, pero, por desgracia, no arrojó ninguna pista útil. Cuando Daniel desapareció, yo estaba embarazada de 8 meses, pero seguía trabajando activamente. Tras este incidente, los padres de Daniel insistieron en que dejara de trabajar inmediatamente y me concentrara en mi salud y el próximo parto. Claramente, se estaban preparando para el peor de los casos y empezaron a depositar todas sus esperanzas en el nieto que llevaba en mi vientre, posiblemente su único vínculo con Daniel. El padre de Daniel, que estaba semijubilado, tuvo que volver a la empresa a tiempo completo para recuperar el control y gestionar la carga de trabajo que Daniel había abandonado abruptamente. La idea de interrumpir el embarazo nunca se me pasó por la cabeza. A los 8 meses, de todas formas, no habría sido factible. Dada la compleja relación y los vínculos comerciales entre nuestras familias, tener un hijo era un vínculo crucial, independientemente de la presencia de Daniel. Pero lo más importante, me encontraba deseando tenerlo. No era solo la empresa familiar de Daniel la que necesitaba un heredero. Los intereses de mi familia también estaban ligados a este hijo. Desde el día en que Daniel y yo nos casamos, quedó implícitamente claro que nuestros hijos heredarían los bienes y las responsabilidades de ambos lados. Finalmente, di a luz a una niña sana. Para entonces, a los padres de Daniel ya no les importaba si era niño o niña. Simplemente estaban encantados de tener una nieta. Contemplando con cariño su carita, la llamaron Chloe. En ese momento no me opuse. La noticia de la muerte de su padre finalmente pareció romper la negación de Daniel. Salió de la casa a trompicones, arrastrando al señor Harrison consigo, exigiendo que lo llevaran a la tumba de su padre. Se desplomó allí, llorando desconsoladamente. Lo seguimos a distancia. La madre de Daniel, al enterarse de su regreso, corrió hacia él y lo observó desde cerca, con los ojos enrojecidos y «¡Mamá!», gritó Daniel, aparentemente comprendiendo por fin la gravedad de sus acciones. Se aferró a las piernas de su madre, sollozando amargamente. Isabel rondaba cerca,
con aspecto extremadamente incómodo al presenciar esta cruda muestra de dolor y arrepentimiento. Michael y yo estábamos un poco más atrás, tomados de la mano en silencio. Michael se acercó y susurró. Chloe quería venir a ver a su padre biológico, pero le dije que no. Lo miré. ¿Celoso? Michael solo me miró. Solo no quería que se asustara, murmuró. Daniel solía perder los estribos bastante. No respondí, solo lo miré con complicidad. Tras calmarse el llanto inicial, la madre de Daniel lo agarró del cuello, con lágrimas corriendo por su rostro mientras le preguntaba con fiereza. ¿Y bien, Daniel? ¿Dónde has estado exactamente todos estos años? El llanto de Daniel cesó de golpe. Apartó la mirada, claramente con dificultades para explicarlo. Mamá, por favor, no preguntes. Claro que lo preguntaré, replicó su madre, y su dolor se transformó en ira. Lo levantó del suelo con fuerza. Desapareciste 8 años. 8. No parece que hayas sufrido un accidente. ¿Por qué no nos enviaste ni un solo mensaje? ¡Ni una palabra! Si tu padre no hubiera decidido finalmente que no podía dejar que Olivia malgastara su vida esperando indefinidamente, ¿cómo crees que se sentiría al verte aparecer ahora con una mujer embarazada del brazo? Daniel intentó defenderse débilmente. Pero se volvió a casar de todos modos, que en realidad no me estaba esperando, yo... Su madre lo silenció con una bofetada. El señor Harrison me susurró discretamente. Los bienes están preparados y listos para ser devueltos legalmente a Daniel en cualquier momento. Asentí. Siempre había considerado la posibilidad de que Daniel regresara. Había administrado sus bienes por separado y en los 8 años que estuvo ausente, su valor había aumentado significativamente, casi duplicándose. Dado que una parte de esos bienes pertenecía legalmente a mi hijo y como su heredera, era crucial gestionar la transferencia correctamente. La madre de Daniel, temblando de rabia, le gritó. ¿Qué derecho tienes a decir que no esperó? Cuidó de tu padre y de mí. Crió a tu hijo sola durante 8 largos años. ¿Y tú? Ni siquiera te molestaste en ir al funeral de tu propio padre. Fue Olivia quien lo organizó todo, quien se encargó de todo. ¿Dónde demonios estabas, Daniel? Daniel tartamudeó, incapaz de articular una respuesta coherente. Finalmente, Isabel ya no pudo callarse. Corrió hacia adelante, se arrodilló dramáticamente ante la madre de Daniel e inclinó la cabeza. Lo siento mucho, sollozó. Es culpa mía. Daniel, de hecho, me llevó al extranjero. Poco a poco, pieza por pieza, la historia completa de la desaparición de Daniel emergió de sus explicaciones inconexas. 8 años atrás, cuando yo estaba en avanzado estado de embarazo, Daniel conoció a Isabel. Al parecer, quedó cautivado por su aparente amabilidad y vulnerabilidad. Enseguida se involucraron. Daniel sabía que ni su familia ni la mía aprobarían jamás que se divorciara de mí, especialmente en esas circunstancias. Casualmente, su empresa se enfrentaba a importantes desafíos en ese momento y él afirmaba que la inmensa presión laboral se estaba volviendo insoportable. También le resultaban desagradables mi cuerpo cambiante durante el embarazo y mi ocasional irritabilidad. Tras considerar sus opciones, Daniel comenzó a transferir en secreto importantes cantidades de dinero y bienes al extranjero. Él e Isabel planearon meticulosamente su desaparición, evitando cuidadosamente las cámaras de vigilancia, deshaciéndose de su teléfono y de cualquier otro objeto que pudiera rastrear su ubicación, y finalmente partiendo en una camioneta preestablecida e imposible de rastrear. Para asegurarse de que no lo pudieran seguir fácilmente, Daniel decidió salir del país ilegalmente, cruzando las fronteras a escondidas, mientras que Isabel voló con su pasaporte y una visa de turista. Tras meses de viajes y evasiones, Daniel finalmente llegó al país donde Isabel lo esperaba. Vivieron allí relativamente escondidos para evitar ser descubiertos y evadir las responsabilidades familiares de Daniel. Sin embargo, con el dinero que Daniel había transferido, su vida fue inicialmente bastante cómoda y su relación aparentemente floreció. Esto continuó hasta hace aproximadamente 1 año, cuando sus fondos comenzaron a escasear. Se vieron obligados a buscar trabajo para mantenerse. Entonces, recientemente, a pesar de sus intentos de anticonceptivos, Isabel descubrió que estaba embarazada. Reacio a criar a su hijo, el supuesto fruto de su
verdadero amor. En circunstancias desfavorables, Daniel decidió regresar. Parecía creer que aparecer con un niño me obligaría de alguna manera a concederle el divorcio y tal vez le daría la posibilidad de reclamar la riqueza de su familia. Así que compraron billetes de avión y volaron de vuelta a casa. La madre de Daniel escuchó este relato, temblando de furia. «Entonces», gritó finalmente con voz temblorosa, «abandonaste a tus ancianos padres, abandonaste a tu esposa embarazada, todo por culpa de esta mujer y de tu supuesto estrés. Deshonra indigno y poco filial». Daniel ni siquiera podía levantar la cabeza, murmurando débilmente, «De todas formas, Olivia solo tuvo una niña. Es inútil para la herencia. Mamá, Isabel definitivamente tendrá un niño. Me casaré con Isabel, tendremos el hijo, volveré a la empresa. Prometo que trabajaré duro esta vez. Dirigiré la empresa como es debido. Puedes quedarte en casa y ayudar a Isabel a cuidar al bebé». «¡Cállate!», interrumpió su madre con violencia. «Solo reconocemos a una nieta, y es Chloe. Esta mujer», señaló con desprecio a Isabel, «no es de mi familia». Daniel pareció restarle importancia a sus palabras, considerándolas mera ira. Capté la mirada del señor Harrison y asentí sutilmente. Él comprendió de inmediato y dio un paso al frente, presentándole a Daniel una lista de bienes. «Señor Davis, por favor, revise esto. Esta es la lista actual de bienes que legalmente le pertenecen y que deben ser devueltos». Daniel agarró el documento con entusiasmo y se volvió hacia Isabel con una sonrisa tranquilizadora. «¿Ves? No te preocupes, Isabel. Te dije que puedo mantenerte a ti y al bebé». Pero a medida que leía la lista, su sonrisa se desvaneció gradualmente, reemplazada por una mirada de confusión y luego de consternación. «¿Esto es todo?», preguntó, levantando la vista bruscamente. «¿Dónde están las acciones de Link Corporation? No me dejó nada mi padre». Se volvió hacia mí con enojo. «Olivia, ¿de alguna manera te llevaste las acciones que me dejó mi padre?». Le sonreí fríamente. «Señor Davis, quizá deba comprender la realidad de la situación. Legalmente usted es hombre muerto. ¿Cómo pudo su padre dejar acciones de la empresa a alguien que ya había fallecido?». 5º año después de la desaparición de Daniel, su padre enfermó gravemente. Daniel había dejado un gran caos en la empresa. Aunque inicialmente su padre me había pedido ayuda, se mantuvo cauteloso e intentó gestionarlo todo él mismo. El estrés y la carga de trabajo le pasaron factura y su salud se deterioró rápidamente. Con Daniel oficialmente desaparecido y dado por muerto, la distribución de sus bienes se volvió increíblemente compleja. Muchos agentes externos comenzaron a interesarse por los bienes de la familia Lin, percibiendo su vulnerabilidad. Ante esta situación y su propia precaria salud, el padre de Daniel tomó una decisión difícil. Dedicó sus últimos meses a gestionar meticulosamente la declaración judicial de fallecimiento de su hijo, Daniel. Tras una exhaustiva coordinación legal, se logró. El patrimonio personal de Daniel en ese momento se dividió legalmente en 4 partes. Una parte para sus padres, otra para mí, como su cónyuge superstit, y otra para nuestra hija Chloe, como su heredera. Tras asegurarse de que esto quedara legalmente formalizado, el padre de Daniel redactó su testamento y falleció, lleno de arrepentimiento por las acciones de su hijo. En su testamento, legó todos sus bienes restantes, incluyendo su importante paquete de acciones de la empresa, directamente a su nieta, Chloe, designando a la madre de Daniel como su tutora legal hasta que alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, la madre de Daniel tenía poco interés o aptitud para los negocios, por lo que el control práctico de todo, incluyendo los bienes heredados por Chloe y la parte de la madre de Daniel, recayó en mí. Los bienes originales de Daniel, que legalmente volvían a ser suyos tras la revocación de su certificado de defunción, consistían principalmente en bienes inmuebles y dinero en efectivo, una suma considerable de miles de millones, pero que contenía muy pocas acciones de la empresa, ya que su padre no se las había transferido legalmente antes de su desaparición. Siempre sospeché que el padre de Daniel deseaba secretamente que Daniel siguiera vivo en algún lugar, pero las circunstancias lo obligaron a tomar las decisiones que tomó para proteger el legado familiar. Según la ley, ahora que Daniel había regresado,
Sus bienes personales originales volvían a ser suyos. Sin embargo, los bienes de su padre, incluidas las acciones de la empresa, ya eran legalmente propiedad de Chloe. Daniel no podía tocarlos. Dado que Chloe siempre había vivido conmigo y yo tenía la tutela legal completa, incluso con el regreso de Daniel, era casi seguro que la custodia seguiría siendo mía. Por eso no le había negado a Daniel la entrada a nuestro antiguo hogar conyugal. Legalmente, formaba parte de sus bienes originales. Poco después del fallecimiento del padre de Daniel, cambié legalmente el apellido de mi hija por el mío. La madre de Daniel, siempre sensata y comprensiva, no puso objeciones. Continuó viviendo cómodamente, viajando y disfrutando de su jubilación, aceptando con gusto las cuantiosas cuotas mensuales de manutención que le arreglé con los fondos de la herencia. Mi hija le tomó mucho cariño a su sencilla abuela, y las tres desarrollamos una relación agradable. Aunque algunos podrían haber sospechado de mi papel en todo, siempre había interpretado el papel de la esposa agraviada y abandonada a la perfección. Las investigaciones policiales no encontraron ninguna inconsistencia en mi relato, y mis antiguos suegros, conociendo mi carácter, nunca dudaron de mi integridad. Daniel parecía estar perdiendo la cabeza. ¿Para qué necesita una niña acciones de la empresa?, gritó hacia la tumba de su padre. «¡Papá! ¿Te volviste completamente loco?». Parecía que iba a echarse a llorar de nuevo, pero su madre lo detuvo con frialdad. «Está muerto, Daniel. ¿A quién le estás haciendo el ridículo ahora?». «Mamá, no sabía que papá había muerto. Te lo juro, de verdad que no lo sabía». «¿Y qué habría cambiado si lo supieras?», se burló su madre. ¿Habrías regresado corriendo desde donde te escondías, a miles de kilómetros de distancia, solo para luchar por la herencia? Cualquier lástima que pudiera haber sentido por su hijo pareció evaporarse por completo al descubrir la verdad sobre su ausencia de 8 años. Daniel miró a su madre suplicante, con los ojos enrojecidos. «Mamá, soy tu hijo. ¿No puedes mostrarme compasión?». Su madre rió, un sonido áspero y sin humor. Los ojos de Daniel se iluminaron brevemente con una falsa esperanza, pero continuó. «Sabes perfectamente si te importa más tu padre o su dinero. Cuando te escapaste, tu padre y yo ya teníamos 60 años. No nos quedaban muchos. Nos dejaste todo en nuestras manos, te dieron igual nuestras responsabilidades y te marchaste sin ninguna preocupación. Te daba igual si vivíamos o moríamos. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por ti ahora?». Lo miró con evidente disgusto. «Como hijo, eres poco filial. Como esposo, eres despiadado y cruel. Como padre, eres completamente inhumano. Mi único arrepentimiento», terminó, con la voz temblorosa por la emoción, «es haber dado a luz a alguien como tú». Daniel parecía como si le hubiera caído un rayo. Isabel seguía llorando e inclinando la cabeza, murmurando: «Tía, por favor, no digas eso de Daniel. Es culpa mía, échame la culpa». El señor Harrison, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia mí de nuevo y susurró: «Técnicamente, el señor Davis podría enfrentarse a cargos por bigamia, dado que su matrimonio no se disolvió legalmente antes de su relación con Isabel, por no mencionar los posibles cargos relacionados con la inmigración ilegal y la transferencia inicial de fondos». Sin embargo, hizo una pausa. «Supongo que no desea verlo encarcelado en este momento, ¿no?». Asentí levemente. «Todavía no hay suficientes pruebas concretas para presentar cargos grave», murmuré. «Tómate tu tiempo para reunir todo lo que puedas. Por ahora, centrémonos en revocar la declaración de defunción y finalizar la transferencia de bienes. Que estos dos amantes desventurados se casen oficialmente. Que tengan unos días de supuesta felicidad». Añadí: «Ah, y señor Harrison, no olvide deducir mis honorarios habituales de administración de bienes de los últimos 8 años, así como la manutención infantil acumulada para Chloe, de los fondos que se le devuelven». Michael, al oír esta conversación, me apretó la mano y esbozó una sonrisa. «Me encanta cuando calculas», susurró. Como era de esperar, Daniel no tardó en intentar acercarse a mí de nuevo. Comparado con la vasta fortuna que controlaba Chloe, y por extensión yo, los bienes que le habían devuelto parecían lamentablemente escasos. Parecía estar considerando sus opciones: intentar recuperarme y volver a casarse conmigo, o intentar luchar por la custodia de Chloe.
probablemente considerando cualquiera de las dos opciones como una forma de recuperar el acceso a la mayor fortuna familiar. Al día siguiente, al llegar a recoger a Chloe del colegio, vi a Daniel esperando cerca de la puerta. Al verme, su expresión era contradictoria, pero finalmente se tragó su orgullo y se acercó. «Olivia», empezó. «Lo siento mucho por todo», respondí con un tono evasivo y un poco aburrido. Animado, Daniel insistió. «He preguntado por ahí. Tú y Michael aún no tienen otros hijos, ¿verdad? Mira, no te guardaré rencor por todo lo que pasó. Chloe necesita a su padre. Divorciaos, Michael, Olivia, podemos casarnos de nuevo». Arqueé una ceja y sonreí levemente. «¿Y qué hay de Isabel?» Al ver mi sonrisa, Daniel pareció creer que estaba progresando. Dijo rápidamente: «Como mencioné, podemos registrar a su hijo a tu nombre legalmente. Prometo que no dejaré que te moleste ni a ti ni a Chloe. La herencia, ya sabes, debería ser para un niño. Una vez que me transfiramos las acciones de Chloe, con el tiempo nuestro patrimonio conjunto pasará a nuestro hijo. El hermano pequeño sin duda cuidará bien de su hermana mayor». Sonreí abiertamente. «Daniel, tu audacia es realmente asombrosa. Debe de ser tan grande como para rodear todo el planeta». Parecía atónito por mi respuesta. Justo entonces saludé a una joven que venía hacia nosotros desde el edificio de la escuela. Daniel, quizás pensando que era Chloe, se giró rápidamente, con expresión ansiosa, desesperada por causar una buena impresión. «Chloe, ¿eres tú?» «Cindy», gritó, usando su nombre de pila. «Soy tu papá. Me habrás extrañado mucho, ¿verdad?» Cuando se dispuso a abrazarla, la niña retrocedió rápidamente, con aspecto confundida. Daniel, suponiendo que solo era tímida, le dijo con paciencia: «Cindy, no tengas miedo, soy tu papá». Hablé desde atrás, con voz tranquila. «Maya, ¿dónde está Chloe hoy?» Daniel se quedó paralizado a mitad de camino. Maya, esquivándolo rápidamente, corrió hacia mí. «Chloe está de limpieza hoy, tía Olivia. Saldrá en unos minutos». Luego miró a Daniel con curiosidad. «¿El papá de Chloe no es el tío Michael?» Cuando Daniel desapareció, Maya era solo un bebé, así que, naturalmente, no lo reconoció. En su memoria, Chloe solo tuvo una figura paterna cuando tenía 5 años: Michael. Daniel forzó una sonrisa forzada. «Olivia, ¿quién es?» «No me llames así», dije con desdén, sin levantar la vista de la mano que le había dado a Maya. «Maya, ¿te asustó este hombre extraño? Ve a comprarte algo para sentirte mejor. Nos vamos a casa en cuanto salga Chloe». Chloe y Maya eran compañeras de clase, y mis primas y yo solíamos compartir la recogida por comodidad. Como tenía reuniones esa mañana, mi prima las había dejado, pero me tocaba a mí recogerlas por la tarde. Daniel murmuró torpemente: «Lo siento. Todavía no conozco a Chloe». «Yo... Bueno», la interrumpí con frialdad. «Chloe no te conoce. Y, francamente, solo necesita un padre. Mi marido, Michael». Daniel parecía furioso. «Olivia, tienes que mostrarme algo de respeto. Chloe simplemente no me conoce bien. Cuando lo haga, me adorará. Soy su verdadero padre». No me molesté en discutir con él. Maya regresó corriendo con 2 grandes palitos de algodón de azúcar. Me dio uno, junto con el cambio. «Este es para Chloe», explicó. Daniel, viendo una oportunidad de conectarse, preguntó: «Oh, ¿a Cindy le gusta el algodón de azúcar?» Maya negó con la cabeza mientras abría la puerta del coche y se subía, dándole un mordisco a su propio algodón de azúcar. «No, pero en casa siempre compramos 2 de todo, uno para mí y otro para Chloe. A Chloe no le gusta el algodón de azúcar, así que siempre me da el suyo. Así me quedo con 2. Maya era técnicamente mayor que Chloe por unos meses, pero Chloe siempre parecía más madura. De pie juntas, Chloe a menudo parecía la hermana mayor. Sonreí y le revolví el pelo a Maya. «Nuestra Maya sí que es lista». Finalmente, Chloe salió del edificio de la escuela. En cuanto Daniel la vio, dejó de hablar, visiblemente atónito. Chloe era sin duda una niña extraordinaria. Parecía haber heredado a la perfección los mejores rasgos tanto de Daniel como de mí. Poseía una apariencia impactante y un porte tranquilo y sereno
que la hacía destacar entre los demás niños de su edad. Después de todo, era la futura sucesora designada de 2 importantes fortunas familiares. Sentí una oleada de orgullo maternal. Daniel la reconoció al instante, tartamudeando. Ella es Cindy. Chloe, ¿verdad? Lo ignoré. Chloe vio a Daniel allí de pie. Se detuvo un momento, luego caminó tranquilamente hacia mí y me entregó su mochila. Luego se volvió hacia Daniel y le preguntó, educadamente pero con una marcada distancia emocional. ¿Eres mi padre biológico? Daniel parecía extremadamente nervioso, inquieto y sin saber dónde poner las manos. ¿Sabes de mí? Chloe respondió cortésmente. Ver para creer, dicen. El rostro de Daniel se iluminó con esperanza, solo para volver a caer cuando Chloe continuó suavemente. Pero francamente, verte en persona es mucho peor que solo escuchar sobre ti. Daniel se puso nervioso al instante. ¿Tu mamá te dijo cosas malas de mí, Cindy? Chloe, no escuches todo lo que dice tu mamá, no sabes toda la historia. Chloe lo interrumpió con calma. He oído, dijo con voz serena, ¿que quieres que mi madre te dé las acciones de tu empresa y las de ella a ti y al hijo de otra mujer? Terminó de hablar y miró directamente a Daniel, con una leve sonrisa indescifrable en su joven rostro. Bajo su mirada clara e inquebrantable, Daniel pareció retorcerse, quizá con un atisbo de culpa. Intentó recomponerse rápidamente. Bueno, a las chicas hay que mimarlas y cuidarlas. Solo quiero hacerte la vida más fácil, Chloe. Deja todos los asuntos difíciles y turbios a tu hermano. Chloe ladeó ligeramente la cabeza considerando sus palabras. De todas formas, no me apetece mucho dirigir la empresa yo misma, respondió pensativa. Siempre podemos contratar gerentes profesionales. Hay gente que puede ayudar a gestionar las cosas. ¿Por qué tendría que ceder mis bienes a alguien de fuera? Daniel argumentó débilmente. ¿Cómo es que tu hermano es un extraño? Chloe respondió con firmeza, con un tono de voz ligeramente más cortante. Porque no tengo intención de reconocerte como mi padre. Daniel se quedó completamente estupefacto y sin palabras. Chloe continuó, con su sonrisa aún intacta, aunque ahora parecía teñida de lástima. De verdad, me avergüenza tener tu sangre corriendo por mis venas. Solo había oído historias antes, y no las creía del todo, pero al verte hoy, mi padre biológico es un insensato y un descarado. Dicho esto, abrió la puerta del coche, se deslizó dentro y dijo con claridad, «Vamos a casa, mamá». Tras un momento de silencio dentro del coche, se giró con una expresión de confusión al vernos a Maya y a mí dobladas en dos, sosteniendo nuestros algodones de azúcar, riéndonos tanto que apenas podíamos respirar. Maya se dio cuenta de repente, fingiendo un grito, «Tía, ¿por qué te comiste el algodón de azúcar de Chloe?» Unos meses después, recibí una invitación de boda para Daniel e Isabel. Parecía que Daniel finalmente había aceptado que no había esperanza de reconciliarse conmigo, ni que era realista ganar la batalla por la custodia de Chloe. Así que, al final, él e Isabel decidieron oficializar su unión. Naturalmente, no asistí. ¿Por qué honraría un evento así con mi presencia? Escuché de conocidos en común que la boda fue un evento muy sencillo, casi triste. Isabel, aparentemente huérfana, sin vínculos familiares, no tuvo invitados y la madre de Daniel se negó rotundamente a asistir. Tras la ausencia de Daniel durante 8 años y el escandaloso regreso, lo habían marginado de nuestro círculo social. Las pocas personas que recibieron invitaciones y conocían la verdadera historia, según se dice, se mostraron disgustadas. Al final, apenas lograron llenar una mesa con invitados. Al parecer, el anfitrión de la boda comentó más tarde que fue la boda con menos asistentes que había oficiado y le costó mantener una sonrisa profesional durante toda la ceremonia. Daniel intercambió anillos con Isabel, luciendo hosco y derrotado. Después de la boda, Daniel intentó conseguir un puesto en la corporación Lynn, pero tras 8 años de ausencia, el panorama cambió drásticamente. No encontró apoyo entre los ejecutivos ni los miembros de la junta directiva. Le suplicó a su madre, quien lo echó de su casa enseguida. Intentó acercarse a mí, pero simplemente le pedí a Chloe que dijera unas palabras que lo humillaron. Desesperado, incluso recurrió a confrontar a Michael. Esa noche, Michael vino a verme con un aire inusualmente abatido. «Tu exmarido me acorraló hoy»,
dijo con un tono algo lastimero. Estaba profiriendo amenazas. Le di una palmadita tranquilizadora en la cabeza con una leve sonrisa dibujada en mis labios. Mi matrimonio con Michael había comenzado como un acuerdo puramente transaccional. Las circunstancias que rodearon la desaparición de Daniel siempre me habían parecido sospechosas. Me preocupaba que, si alguna vez revocaban su declaración de defunción, nuestro matrimonio original pudiera técnicamente ser restablecido, lo que significaría que tendría que pasar por el desagradable proceso de divorciarme de Daniel de nuevo. Para protegerme, necesitaba volver a casarme cuanto antes. Los sentimientos no eran mi prioridad. Tras pensarlo detenidamente, elegí a Michael. Su propia situación familiar era complicada. Su padre prefería un hijo ilegítimo, lo que lo hacía receptivo a un acuerdo mutuamente beneficioso. Negociamos las condiciones como si fuera un acuerdo comercial. Yo usaría mi influencia y recursos para ayudar a Michael a consolidar su poder dentro de la empresa de su familia, y a cambio, él asumiría el rol de mi esposo, brindándole estabilidad y legitimidad. Las condiciones clave incluían no ser infiel, no presionarme para tener un segundo hijo y si Michael deseaba tener hijos propios, tendría que esperar 10 años. Después de 10 años, suponiendo que Daniel no hubiera reaparecido, nos divorciaríamos amistosamente. Michael, inteligente y pragmático, comprendió la posible incomodidad social de casarse con una mujer con un hijo en tales circunstancias, pero aceptó de inmediato las condiciones. Sin embargo, a pesar de la formalidad de nuestra unión, parecía que había desarrollado sentimientos genuinos con el tiempo. Unos días después, mientras estaba en mi oficina, recibí una llamada de la madre de Maya, que trabajaba en la recepción de la empresa. «Olivia», dijo con tono nervioso, «hay una mujer embarazada arrodillada en la entrada principal. Pide verte. Dice llamarse Isabel. Intenté pedirle que entrara, pero se negó. Ahora hay mucha gente reunida afuera». Me reí entre dientes. Así que Daniel había enviado a Isabel a dar un espectáculo público. Ya me imaginaba a los canales de chismes en línea disfrutando al máximo. Pero en serio, ¿creían que esas tácticas funcionarían conmigo? «Llama a la policía inmediatamente», indiqué con calma. «Denúnciala por intento de extorsión y alteración del orden público. Trátalo con eficiencia y te autorizaré un bono personal de mi cuenta a final de mes». Su voz se llenó de emoción al instante. «Entendido. Gracias, Olivia». Unas horas después, mi asistente ejecutiva trajo a la madre de Maya a mi oficina. Era la primera vez que reportaba directamente a mí, y estaba prácticamente emocionada mientras me contaba todo el incidente con Isabel. La policía había llegado puntualmente. En cuanto Isabel vio a los agentes, se puso visiblemente nerviosa. Probablemente sus experiencias previas evadiendo a las autoridades en el extranjero. Y se levantó instintivamente, como si se dispusiera a huir. La recepcionista reaccionó rápidamente, agarrándola del brazo y escoltándola con firmeza hacia el coche patrulla, manteniendo una sonrisa radiante mientras le impedía escapar. Al parecer, Isabel tartamudeó incoherentemente durante un buen rato, incapaz de explicar por qué había estado arrodillada en la entrada de la empresa. Finalmente, la policía contactó con Daniel. Basándose en sus explicaciones combinadas, probablemente caóticas, la policía reconstruyó la situación. Dado que Isabel estaba embarazada en un estado avanzado, la policía no pudo tomar medidas significativas más allá de darle una severa advertencia antes de expulsarla. Tras este intento fallido, estaba seguro de que Isabel no se atrevería a intentar algo así de nuevo. Quedé satisfecho con la gestión de la situación por parte de la recepcionista y me aseguré de que recibiera una generosa bonificación a fin de mes, tal como le habían prometido. Más tarde supe que estaba tan emocionada al recibir la notificación de la bonificación que casi se desmaya e inmediatamente invitó a sus compañeros a una cena de celebración después del trabajo. Algunos medios de comunicación publicaron con cautela breves artículos en línea sobre una mujer embarazada arrodillada frente a la sede de Lynn Corporation, pero la historia no logró captar la atención ni generar un interés público significativo. Daniel intentó contactarme por otros medios, pero ninguno tuvo éxito. Como ya me había preguntado, ¿quién se creía que era para esperar una audiencia conmigo? Era copropietario y administrador de 2 importantes empresas familiares. Mi tiempo era valioso. No estaba disponible para cualquiera que lo necesitara.
Daniel recurrió entonces a su vieja táctica de intentar interceptarme en la puerta del colegio de Chloe. Sin embargo, no parecía darse cuenta de que, debido a mi horario de trabajo cada vez más exigente, Michael se había encargado de la mayoría de las tareas de recogida. Al parecer, Michael y Daniel casi se pelean en un encuentro. Chloe acabó regañándolos severamente a ambos y Daniel, reprendido por su propia hija, nunca más se atrevió a aparecer por el colegio. Al escuchar este relato de Michael más tarde, no pude evitar reírme y llenar a mi querida hija de besos cariñosos. Chloe solo bajó la guardia y mostró su lado más infantil cuando estaba sola conmigo. Me abrazó fuerte al cuello, llamándome mamá con cariño. Michael nos observaba con una sonrisa cálida y tierna en el rostro. Tiempo después me enteré por rumores de que Isabel había dado a luz. El bebé, inesperadamente, era mestizo y tenía la piel inusualmente clara, lo que dejó claro de inmediato que Daniel no podía ser el padre biológico. Según se dice, Daniel estaba furioso. Al ver al bebé, Isabel también se quedó atónita. Ante el furioso interrogatorio de Daniel, admitió entre lágrimas haber tenido una breve aventura con su jefe mientras vivían en el extranjero, alegando que creyó erróneamente que ocurrió durante una fase segura de su ciclo menstrual. Daniel, furioso, aparentemente se abalanzó sobre el recién nacido, casi estrangulándolo, pero su madre entró en la habitación del hospital en ese preciso momento y lo detuvo con una orden tajante. Daniel, completamente deshecho, rompió a llorar y le gritó a su madre: «Mamá, me equivoqué. Esta mujer es una mentirosa, una tramposa. Quiero el divorcio». Su madre lo miró con una burla no disimulada. «Daniel», dijo secamente, «¿no es este el precioso hijo que tanto deseabas tener?». Daniel parecía estar a punto de derrumbarse por completo. «No, no es mi hijo. Mi única hija es Chloe». Con calma, su madre afirmó: «De todos modos, Chloe no reconocería a un padre como tú». «No importa», insistió Daniel desesperado. «Se parece tanto a mí. Es mi hija, esta». Miró con odio a Isabel y al bebé. «Es la bastarda. Me divorciaré de ella. Recuperaré a Olivia». Su madre le dio otra bofetada. «No te mereces a Olivia». Finalmente, cuando pareció comprender la totalidad de su situación, Daniel se desplomó de rodillas y lloró amargamente. Más tarde, la madre de Daniel me contó que Isabel se aferró con insistencia a Daniel y exigiéndole que reconociera al niño sin importar su paternidad. Sus intensos sentimientos mutuos, que aparentemente los habían sostenido durante 8 años en el extranjero, se desintegraron a los pocos meses de regresar a casa. Peleaban constantemente. Cada vez que Daniel pensaba en la vasta fortuna de la familia Lynn, a la que había perdido acceso, el dolor parecía insoportable. Anteriormente había tolerado la presencia de Isabel por el bien del heredero varón, pero ahora que el niño claramente no era suyo, su resentimiento se enconó y supuestamente derivó en violencia doméstica. Isabel, aunque no completamente pasiva, aparentemente se defendió, pero, debilitada por el parto, solía perder estos altercados. Según se dice, aterrorizada de involucrar a la policía debido a su precario historial legal, nunca pidió ayuda. El señor Harrison me informó que Daniel había contactado a un amigo abogado y había notariado todos sus bienes personales restantes, con la intención de dejar todo exclusivamente a Chloe tras su fallecimiento. Se le vio rondando cerca de la escuela de Chloe durante varios días, pero nunca se atrevió a acercarse. Preocupado de que su comportamiento errático pudiera afectar negativamente la vida de Chloe, le informé discretamente al señor Harrison que era hora de finiquitar el asunto. Poco después, Daniel fue arrestado. La evidencia reunida sobre su cruce ilegal de la frontera, la transferencia fraudulenta inicial de activos y otros posibles delitos relacionados era sustancial. Ante la perspectiva de un juicio largo y quizás para evitar confrontar la realidad de su situación, confesó todos los cargos con relativa rapidez. Con pruebas sólidas y una confesión, fue sentenciado rápidamente. Tras enterarse de la condena y sentencia de Daniel, su madre guardó silencio un largo momento y luego suspiró profundamente. Después volvió a jugar con Chloe, quien la llamaba abuelita con dulzura, con una sonrisa radiante en el rostro. Con Daniel finalmente fuera del mapa para siempre, sentí una sensación de alivio y de cierre.
Invité a Michael a una cena agradable para celebrar la ocasión. Deberíamos decidir pronto cuándo finalizar el divorcio, dije con naturalidad, sin siquiera levantar la vista al recoger mis palillos. Nuestro acuerdo matrimonial había cumplido su propósito. Ya no tenía por qué existir. Michael parecía aturdido. Bajó la cabeza con aspecto algo abatido. Finalmente dijo en voz baja: «De acuerdo». Sabía que sentía algo por mí, pero esos sentimientos no formaban parte de nuestro acuerdo original y, francamente, no cambiaron mis planes. Como nuestras finanzas nunca se complicaron, el proceso de divorcio fue rápido y sencillo. Aunque lo mantuvimos en privado por el momento. Chloe lo sabía, por supuesto, pero no mostró ninguna reacción particular ante la noticia. Realmente era muy parecida a mí en su pragmatismo. Unos días después de formalizar el divorcio, caminaba hacia mi coche después del trabajo y vi una figura familiar apoyada en él. Michael levantó la vista al acercarme, con expresión cautelosa. Intentó esbozar una sonrisa despreocupada. «Olivia», dijo con voz esperanzada, «¿puedo invitarte a cenar esta noche?»